En el salón privado de Casa Lucio se sentía como el rey de Madrid, hasta que la camarera que tomó su pedido resultó ser la mujer que abandonó hace 5 años. Lo que pasó después te dejará sin palabras. Bienvenidos a Bucur Historias. Antes de comenzar esta poderosa historia de amor, orgullo y segundas oportunidades, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad de España nos estás viendo hoy? Y si crees que historias como esta merecen ser contadas, suscríbete al canal. Estas historias importan. En el corazón de Madrid, donde las calles susurran secretos de siglos pasados, Carlos Mendoza ajustó su corbata de Hermès mientras su chofer detenía el Mercedes Clase S frente a Casa Lucio. Era febrero del 2024 y la lluvia golpeaba suavemente los cristales tintados del vehículo. Carlos tenía 34 años y era uno de los promotores inmobiliarios más exitosos de la capital. Sus desarrollos urbanísticos habían cambiado el skyline de Madrid, y esa noche cerraría el negocio más importante de su carrera, un complejo de lujo en el distrito de Salamanca valorado en 50 millones de euros. «Señor Mendoza, hemos llegado», murmuró el chofer mientras abría el paraguas. Carlos descendió del vehículo, sus zapatos italianos tocando el pavimento húmedo de la cava baja. Casa Lucio se alzaba ante él como un templo de la gastronomía madrileña, sus ventanas iluminadas prometiendo una velada perfecta. El restaurante, famoso por sus huevos rotos y frecuentado por la realeza española, había sido elegido cuidadosamente por Carlos. Necesitaba impresionar a sus socios japoneses, y no había mejor lugar en Madrid para mostrar elegancia y tradición. Sus invitados ya estaban esperando, Hiroshi Tanaka y Yuki Sato, dos magnates de Tokio que controlaban uno de los fondos de inversión más grandes de Asia. El acuerdo que firmarían esa noche convertiría a Carlos en el desarrollador inmobiliario más poderoso de España. «Buenas noches, señor Mendoza», le saludó el maitre con una reverencia. «Su mesa privada está lista. Los señores Tanaka y Sato han llegado hace unos minutos». Carlos asintió, sintiendo la adrenalina del éxito corriendo por sus venas. Su traje de Armani de 3.000 euros se ajustaba perfectamente a su figura atlética, resultado de años de entrenamientos personales en el exclusivo gimnasio del Hotel Villamagna. En su muñeca, un Patek Philippe Nautilus de oro rosa, regalo que se había hecho tras su primera gran venta, brillaba bajo las luces cálidas del restaurante. Atravesó el comedor principal, donde los comensales hablaban en voz baja mientras disfrutaban de los platos tradicionales que habían hecho famoso el lugar. El aroma del aceite de oliva, virgen extra, y el jamón ibérico llenaba el ambiente, mezclándose con el sonido suave de copas de cristal y conversaciones elegantes. Pero lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la noche más importante de su carrera. El salón privado se encontraba en la segunda planta, un espacio íntimo decorado con azulejos sevillanos y lámparas de forja que recordaban los patios andaluces. Las paredes exhibían fotografías de los momentos más gloriosos del restaurante, la visita del rey Juan Carlos, las cenas con políticos internacionales, las celebraciones de toreros legendarios. «Carlos-san», exclamó Hiroshi Tanaka levantándose de su silla. El empresario japonés de 58 años, vestido con un traje oscuro impecable, extendió su mano con una sonrisa cordial. «Es un honor conocerle finalmente en persona». «El honor es mío, Tanaka-san», respondió Carlos con una ligera inclinación, respetando las costumbres japonesas que había estudiado durante semanas. «Espero que el vuelo desde Tokio haya sido cómodo». Yuki Sato, más joven que su socio pero igualmente elegante, se unió al saludo. «Hemos oído hablar mucho de sus proyectos, señor Mendoza. El Palacio de Cristal Residencial ha causado sensación incluso en Japón». Carlos sonrió con satisfacción. El Palacio de Cristal había sido su obra maestra. 200 apartamentos de lujo con vistas al Retiro, vendidos antes incluso de terminar la construcción. Cada unidad costaba más de 2 millones de euros y la lista de espera incluía futbolistas del Real Madrid, actores de Hollywood y empresarios de medio mundo. «Caballeros, tomen asiento por favor», dijo Carlos señalando las sillas tapizadas en cuero granate. «He pedido que nos sirvan lo mejor de la casa».
Estoy seguro de que después de esta cena querrán invertir no solo en Madrid, sino mudarse aquí permanentemente. Los tres hombres rieron mientras se acomodaban alrededor de la mesa redonda, cubierta con un mantel de lino blanco y decorada con una pequeña composición floral de rosas rojas. Las copas de cristal de Baccarat reflejaban la luz dorada de la lámpara central, creando un ambiente de lujo contenido. «He traído los contratos», añadió Carlos abriendo su maletín de piel de cocodrilo. «Como pueden ver, hemos incorporado todas las modificaciones que solicitaron. El retorno de inversión proyectado es del 35% en los primeros 3 años». Hiroshi ajustó sus gafas y comenzó a revisar los documentos. «Impresionante. Y tienen ya los permisos municipales, firmados ayer por la alcaldía», confirmó Carlos con orgullo. «Comenzaremos la construcción el próximo mes. Para diciembre del 2025 tendremos las primeras entregas». La conversación fluía con naturalidad cuando se escucharon pasos acercándose por la escalera de madera. Carlos miró hacia la puerta, esperando ver al sommelier con la selección de vinos que había pedido especialmente para la ocasión, un Vega Sicilia Único 2010 y un Pesquera Janus Gran Reserva. «Buenas noches, caballeros. ¿Qué van a tomar esta noche?». La voz llegó desde la entrada del salón privado. Era suave, melodiosa, con un acento andaluz apenas perceptible pero inconfundible para quien la conocía bien. Carlos levantó la vista casualmente, esperando ver una de las camareras veteranas de Casa Lucio. El tiempo se detuvo. Isabela Rodríguez estaba parada en el marco de la puerta, vestida con el uniforme negro reglamentario del restaurante, falda hasta la rodilla, blusa blanca impecable, delantal con el logo bordado de Casa Lucio. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño profesional y en sus manos sostenía una libreta y un bolígrafo para tomar la orden. Carlos sintió como si acabara de recibir un puñetazo en el estómago. La sangre se le agolpó en las sienes y por un momento pensó que iba a desmayarse. Sus manos comenzaron a temblar imperceptiblemente y la boca se le secó como si hubiera caminado horas por el desierto de Almería. Lo que Carlos no sabía era que Isabela había estado trabajando allí durante 3 años esperando este momento. Isabela, su Isabela, la mujer que había amado con locura durante 2 años en Sevilla, cuando él apenas era un arquitecto junior sin un euro en el bolsillo. La bailaora de flamenco más prometedora de Andalucía, hija de Remedios Rodríguez, una de las cantaoras más respetadas del barrio de Triana. La mujer a la que había abandonado una noche de abril del 2019, diciéndole las palabras más crueles que jamás había pronunciado. «Venimle eblen yada caibol», le había dicho en un momento de rabia, cuando ella rechazó su propuesta de mudarse a Madrid. «No puedo seguir perdiendo el tiempo contigo si no estás dispuesta a cambiar de vida». Los recuerdos lo golpearon como una avalancha. Los atardeceres en el Guadalquivir, cuando Isabela le enseñaba a tocar las palmas mientras el sol se ocultaba tras la Giralda. Las noches en los tablaos, donde ella danzaba con una pasión que lo dejaba sin respiración, sus pies descalzos volando sobre el escenario de madera, su vestido rojo ondeando como fuego líquido. Las madrugadas en el pequeño apartamento de ella en el barrio de Santa Cruz, donde hacían el amor entre susurros y promesas que creían eternas. «Isabel, Isabel», murmuró Carlos, olvidándose completamente de sus invitados. Isabela lo miró directamente a los ojos por primera vez en 5 años. No había sorpresa en su rostro, no había lágrimas, no había rabia, solo una calma profesional que resultaba más devastadora que cualquier grito. «Buenas noches, señor», dijo con voz neutra, como si fuera un cliente cualquiera. «¿Desean ver la carta de vinos o prefieren que les recomiende nuestras especialidades de la casa?» Carlos se quedó mudo. Los japoneses lo miraron con extrañeza, notando el cambio súbito en su comportamiento. Hiroshi carraspeó discretamente. «¿Se encuentra bien Mendoza-san?» «¿Yo?» «Sí, por supuesto», balbuceó Carlos, tratando de recuperar la compostura. «Disculpen, por un momento pensé, no es nada importante». Isabela mantuvo su postura profesional, pero Carlos pudo percibir una ligera tensión en sus hombros. 5 años no habían borrado su capacidad para leer cada uno de sus gestos, cada microexpresión de su rostro.
Quizás puedan recomendarnos algo especial, intervino Yuki Sato con diplomacia japonesa. Somos visitantes en su hermoso país y nos gustaría probar lo mejor de la cocina española. Isabela asintió y abrió su libreta. Por supuesto, señor. Les recomiendo empezar con nuestras famosas croquetas de jamón ibérico y queso manchego. Como plato principal, los huevos rotos con jamón son nuestra especialidad desde 1974. Para acompañar, tenemos un cordero lechal asado con hierbas de la sierra que está excelente esta temporada. Su voz era firme, profesional, pero Carlos detectó un ligero temblor cuando pronunció la palabra especialidad. Era la misma palabra que usaba cuando le hablaba de sus sueños de convertirse en una bailaora reconocida internacionalmente. Pero Carlos no sabía que Isabela había reconocido su voz desde el momento en que entró al restaurante. «Suena perfecto», dijo Hiroshi. «Y para beber, tenemos una excelente bodega», continuó Isabela, evitando cuidadosamente la mirada de Carlos. «Para maridar con estos platos, les sugiero un Ribera del Duero reserva del 2018. Es un vino con cuerpo, pero no demasiado intenso para acompañar la cena de negocios». Carlos la observaba fascinado y horrorizado a la vez. Isabela se había convertido en una mujer diferente. Seguía siendo hermosa, quizás más que antes, con una elegancia madura que no tenía a los 25 años. Pero había algo en sus ojos, una dureza que no recordaba, una coraza invisible que la protegía del mundo. «Carlos-san», insistió Hiroshi, «¿le parece bien la selección? Sí, perfecto», respondió Carlos sin apartar la vista de Isabela. «Todo lo que ella recomiende estará bien». Isabela escribió la orden en su libreta con movimientos precisos. Cuando terminó, levantó la vista y por un segundo, solo un segundo, sus ojos se encontraron con los de Carlos. En esa fracción de tiempo, él vio algo que le partió el corazón. Dolor. Un dolor profundo y silencioso que había aprendido a ocultar, pero que seguía ahí, latente. «La cena estará lista en aproximadamente 40 minutos», anunció Isabela. «Si necesitan algo más, estaré atendiendo las mesas del comedor principal». Se dirigió hacia la puerta, pero Carlos se levantó impulsivamente. «Espera», dijo, su voz más alta de lo que pretendía. Isabela se detuvo, pero no se volteó. Los empresarios japoneses intercambiaron miradas de confusión. «Podríamos hablar un momento». Isabela finalmente se giró, y Carlos vio que había recuperado completamente su máscara profesional. «Señor, estoy trabajando», dijo con frialdad. «Si tiene alguna queja sobre el servicio, puede hablar con el maitre». «No es una queja», Carlos se acercó un paso. «Solo quería Mendoza-san», interrumpió Yuki con cierta preocupación. «¿Hay algún problema?» Carlos se dio cuenta de que estaba arruinando la cena más importante de su carrera. Sus invitados lo miraban con perplejidad, preguntándose qué podía haber causado ese cambio tan radical en el comportamiento del anfitrión. «No hay ningún problema», murmuró, regresando lentamente a su asiento. «Disculpen la interrupción». Isabela aprovechó el momento para salir del salón privado, sus pasos alejándose por el pasillo de madera hasta perderse en el bullicio del restaurante. Carlos se hundió en su silla, sintiendo como si acabara de correr una maratón. Su corazón latía tan fuerte que temía que sus invitados pudieran escucharlo. Trató de concentrarse en los contratos que tenía frente a él, pero las letras se difuminaban ante sus ojos. Lo que Carlos no podía imaginar era que Isabela había estado ensayando este momento durante años. «¿Conoce a esa señorita?», preguntó Hiroshi con la curiosidad controlada característica de los japoneses. Carlos tardó unos segundos en responder. «La conocí hace tiempo», dijo finalmente, «en otra vida». Durante los siguientes 40 minutos, Carlos trató desesperadamente de retomar el hilo de la conversación de negocios. Habló de proyecciones financieras, de estudios de mercado, de las ventajas competitivas de invertir en el mercado inmobiliario madrileño. Pero su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. Recordaba la primera vez que vio a Isabela. Era una noche de julio del 2017, en el tablao Los Gallos de Sevilla. Él había ido con unos colegas de la oficina, turistas en su propia ciudad, buscando un poco de cultura local después de una semana agotadora diseñando un centro comercial en la periferia.
Isabela salió al escenario vestida de negro, su cabello suelto cayendo como una cascada sobre sus hombros. Cuando comenzó a bailar, el mundo se detuvo para Carlos. No era solo técnica, aunque su técnica era impecable. Era pura emoción convertida en movimiento, dolor y alegría entrelazados en cada giro, en cada zapateado, en cada gesto de sus brazos. Al final de la actuación, Carlos había aplaudido con tal intensidad que se le habían enrojecido las palmas. Sus amigos se burlaron de él durante semanas, diciéndole que parecía un turista americano viendo flamenco por primera vez. Pero Carlos no les hizo caso. Regresó al tablao la noche siguiente y la siguiente, hasta que finalmente se armó de valor para acercarse a Isabela después de una función. «Disculpe», le había dicho con una timidez que ahora le parecía imposible. «Soy arquitecto, pero creo que usted construye catedrales con sus pies». Isabela se había reído, una risa clara y musical que se convirtió en su sonido favorito del mundo. «¿Qué cursi eres?», le había respondido. «¿Todos los arquitectos usan líneas tan malas para ligar?». Esa había sido la primera de miles de conversaciones. Se enamoraron como solo se enamoran los jóvenes, completamente, sin reservas, sin miedo al futuro. Carlos pasaba las tardes en los ensayos de Isabela, observándola practicar durante horas, perfeccionando cada movimiento hasta que dolían los músculos y sangraban los pies. Isabela lo introducía en un mundo que no conocía, el de la tradición, el arte puro, la expresión emocional sin filtros. Le enseñó a escuchar el compás, a entender que el flamenco no era solo baile, sino vida condensada en 3 minutos de pura verdad. Pero Carlos había cometido un error que cambiaría todo para siempre. Los platos comenzaron a llegar, servidos por otros camareros del restaurante. Carlos apenas probó la comida, a pesar de que las croquetas estaban perfectas y el jamón se deshacía en la boca como mantequilla. Los japoneses disfrutaban visiblemente la cena, elogiando cada sabor, cada textura. «Excelente elección de restaurante», comentó Yuki mientras cortaba delicadamente un trozo de cordero. «La comida española tiene una riqueza que no esperábamos. Madrid es una ciudad sorprendente», añadió Hiroshi. «Estamos muy emocionados de formar parte de su crecimiento». Carlos asintió mecánicamente, respondiendo cuando era necesario, pero su atención estaba dividida. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, esperaba que fuera Isabela. Se preguntaba qué estaba pensando, si también estaba reviviendo los recuerdos, si sentía la misma mezcla de dolor y nostalgia que lo estaba consumiendo a él. La conversación de negocios continuaba. Los contratos fueron revisados línea por línea, las cláusulas discutidas y acordadas. El proyecto de Salamanca tomaría forma oficialmente esa noche, con la firma de los documentos que garantizarían la inversión japonesa de 30 millones de euros. «Todo parece estar en orden», declaró Hiroshi después de revisar el último anexo. «Nuestros abogados en Tokio estarán satisfechos con estos términos». Carlos sintió una mezcla extraña de triunfo y vacío. Había conseguido lo que quería, el negocio de su vida, pero la presencia de Isabela había teñido el momento de una melancolía inesperada. Cuando trajeron el café y los puros, Carlos se disculpó y salió del salón privado. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba encontrar a Isabela. La encontró en la cocina, revisando las comandas de otras mesas. Llevaba el cabello ligeramente despeinado después de horas de trabajo y había una pequeña mancha de aceite en su delantal. Seguía siendo la mujer más hermosa que había visto nunca. Isabela. Ella levantó la vista sin sorpresa. Era como si hubiera estado esperando este momento. «Hola, Carlos». El sonido de su nombre en los labios de Isabela le provocó un escalofrío. Durante 5 años había intentado olvidar cómo sonaba. «No puedo creer que estés aquí», murmuró él. «¿Dónde más iba a estar?», respondió Isabela con una sonrisa amarga. «¿En el Palacio Real? ¿En el Teatro Real?». Carlos sintió el reproche como una bofetada. «Isabela, yo…» «No», lo interrumpió ella. «No aquí, no ahora. Estoy trabajando. ¿Cuándo puedo verte? Necesitamos hablar». Isabela lo miró largamente, como si estuviera evaluando algo en su interior. «Termino a las 2 de la madrugada», dijo finalmente. «Estaré en el Café Central hasta las 3. Si quieres hablar, puedes venir».
Si no vienes, entenderé que seguiste con tu vida y que esto ha sido solo una casualidad incómoda. Sin esperar respuesta, Isabela regresó a sus comandas. Carlos se quedó parado en medio de la cocina, observado curiosamente por el resto del personal, hasta que se dio cuenta de que tenía que volver con sus invitados. Lo que pasaría en esa cita de madrugada cambiaría las vidas de ambos para siempre. El resto de la cena pasó en una nebulosa. Carlos firmó los contratos, brindó con champán Dom Periñón, intercambió tarjetas de negocios y acordó reuniones de seguimiento. Pero su mente estaba en otro lugar, contando los minutos hasta las 2 de la madrugada. «Ha sido una velada perfecta», declaró Hiroshi mientras se levantaban de la mesa. «Esperamos que esta sea la primera de muchas colaboraciones exitosas». «Sin duda», respondió Carlos, estrechando las manos de sus nuevos socios. «Mi chofer los llevará de regreso al hotel. Mañana mi asistente los contactará para organizar la visita a los terrenos». Después de despedir a los japoneses, Carlos se quedó solo en el salón privado. Casa Lucio comenzaba a vaciarse, los últimos comensales pagando sus cuentas y despidiéndose del personal. Miró su Patek Philippe, eran las 1:45 de la madrugada. Se dirigió al café central caminando. Necesitaba el aire fresco de Madrid para aclarar sus ideas. Las calles del barrio de la Latina estaban casi desiertas, solo algunos grupos de jóvenes regresando de los bares y el ocasional taxi recogiendo pasajeros. El café central estaba en penumbras cuando llegó, pero aún abierto. Era uno de esos lugares atemporales de Madrid, donde los músicos de jazz se reunían después de los conciertos y los noctámbulos terminaban sus noches con café solo y conversaciones profundas. Carlos se sentó en una mesa del fondo y pidió un café. A las 2:15, cuando ya comenzaba a pensar que Isabela había cambiado de idea, la puerta se abrió y ella entró. Se había cambiado el uniforme por unos jeans y un jersey negro. Llevaba el cabello suelto y un bolso pequeño colgado del hombro. Al verla así, casual y hermosa, Carlos sintió que el corazón se le encogía de nostalgia. Isabela se acercó a la mesa sin prisa y se sentó frente a él. «No estaba segura de que vinieras», dijo Carlos. «Tampoco yo», respondió ella. Pidieron café en silencio, cada uno observando al otro, midiendo los cambios que habían traído 5 años de separación. «Estás diferente», dijo finalmente Carlos. «Tú también», respondió Isabela. Más elegante, más exitoso. Había ironía en su voz, pero no amargura. Era una observación, nada más. «Isabela, sobre lo que pasó», «No», lo interrumpió ella levantando una mano. «Antes de que empieces con disculpas o explicaciones, hay cosas que necesitas saber». Carlos asintió, preparándose para lo que viniera. «Después de que te fueras, intenté seguir bailando», comenzó Isabela, removiendo lentamente su café. «Durante un año continué con las clases, los ensayos, las actuaciones, pero algo había cambiado. El arte necesita pasión, y tú te habías llevado la mía». Carlos sintió una puñalada de culpa. «Al principio pensé que era temporal», continuó Isabela, «que el dolor pasaría y volvería a encontrar mi fuego. Pero no fue así. Cada vez que salía al escenario, sentía que era una impostura, como si estuviera fingiendo emociones que ya no tenía». «Isabela, déjame terminar», dijo ella con firmeza. «Dejé el flamenco hace 3 años. Mi madre no me habló durante meses. Para ella fue como si hubiera traicionado a la familia, a la tradición, pero no podía seguir mintiendo. Y por eso viniste a Madrid. Vine porque necesitaba empezar de nuevo, lejos de los recuerdos, lejos de todo lo que me recordara a nosotros». El silencio se extendió entre ellos, pesado como una manta húmeda. «¿Eres feliz?», preguntó Carlos finalmente. Isabela lo miró directamente a los ojos por primera vez esa noche. «¿Tú lo eres?». Era una pregunta simple, pero Carlos se dio cuenta de que no tenía una respuesta simple. Tenía dinero, éxito, reconocimiento, tenía todo lo que había soñado cuando era un joven arquitecto sin un euro en Sevilla. ¿Pero era feliz? La respuesta de Carlos cambiaría el rumbo de ambas vidas. «No lo sé», admitió Carlos. «Pensé que lo era, hasta esta noche». «¿Y qué ha cambiado esta noche?». Carlos bajó la mirada a su taza de café, buscando las palabras correctas.
Verte me ha recordado quién era cuando te conocí, y no estoy seguro de que me guste en quién me he convertido. Isabela no respondió inmediatamente. Cuando habló, su voz era suave pero firme. Esa noche, cuando me dijiste que tenía que elegir entre el flamenco y tú, no entendí por qué era necesario elegir. Pensé que el amor verdadero significaba aceptar a la persona completa, con sus sueños y sus pasiones. Tenías razón, murmuró Carlos. Era joven y estúpido. Pensé que el éxito significaba controlarlo todo, incluso a las personas que amaba. ¿Y ahora? ¿Qué piensas ahora? Carlos levantó la mirada y se encontró con los ojos de Isabela. Eran los mismos ojos que había amado, pero con una profundidad nueva, forjada por el dolor y la experiencia. Pienso que cometí el mayor error de mi vida, dijo sin vacilar. Pienso que he pasado 5 años tratando de llenar un vacío que solo tú podías llenar. Pienso que todo el éxito del mundo no vale nada si no tienes a alguien real con quien compartirlo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Isabela, pero no las dejó caer. ¿Y qué esperas que haga con esa información, Carlos? Que olvide 5 años de dolor porque ahora te has dado cuenta de que cometiste un error. No, respondió él rápidamente, no espero nada. Solo quería que supieras que te he echado de menos cada día desde que me fui, que no ha pasado una sola noche en la que no haya pensado en ti. Isabela se limpió discretamente una lágrima que había logrado escapar. ¿Sabes lo que más me duele, Carlos? No es que me hayas dejado, es que me hayas hecho creer que mi pasión, mi arte, era algo de lo que avergonzarme. Durante años he llevado esa herida, la sensación de que no era suficiente tal como era. Carlos sintió que se ahogaba en la culpa. Isabela, tú eres perfecta. Fui yo quien no fue suficiente. Fui yo quien no tuvo la madurez para entender lo que tenía. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Carlos extendió su mano sobre la mesa, pero no tocó la de ella. No lo sé, admitió. Solo sé que ver que trabajas como camarera, cuando deberías estar en los mejores escenarios del mundo, me ha partido el corazón. Solo sé que quiero intentar reparar el daño que causé, aunque sea lo último que haga. Isabela miró la mano de Carlos, tan cerca de la suya, tan familiar y tan extraña a la vez. No puedes reparar el pasado, Carlos, pero tal vez podamos construir algo nuevo, algo diferente. Lo que Isabela le reveló a continuación cambiaría todo. Isabela tomó una respiración profunda antes de hablar. Hay algo que necesitas saber, dijo con voz temblorosa. Algo que nunca te dije. Carlos sintió que el corazón se le aceleraba. Cuando te fuiste, yo estaba embarazada. El mundo se detuvo completamente. Carlos sintió como si acabara de caer desde una gran altura, el aire expulsado violentamente de sus pulmones. ¿Qué? Murmuró apenas audible. Tenía 2 meses de embarazo cuando rompimos. Lo descubrí una semana después de que te fueras a Madrid. Carlos no podía procesar la información. Las palabras rebotaban en su mente sin encontrar un lugar donde asentarse. ¿Dónde está? Isabela cerró los ojos, y cuando los abrió, Carlos vio un dolor tan profundo que sintió que se partía por dentro. Lo perdí, susurró. A los 3 meses. Los doctores dijeron que fue el estrés, la depresión. Mi cuerpo simplemente no pudo sostenerlo. Carlos se levantó bruscamente, derribando su silla. Varios clientes del café lo miraron, pero él no los vio. Solo podía ver a Isabela, sentada frente a él, revelándole la tragedia más grande que había causado sin saberlo. Isabela, Dios mío, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Para qué? Respondió ella con una calma que contrastaba con el caos en los ojos de Carlos. ¿Para que regresaras por obligación? ¿Para que me vieras como una carga? Ya habías dejado muy claro lo que pensabas de mi vida, de mis decisiones. Carlos se dejó caer nuevamente en la silla, su rostro pálido como el mármol. «Habría regresado», murmuró. ¿Habrías qué, Carlos? ¿Te habrías casado conmigo solo por el bebé? ¿Habrías renunciado a todos tus sueños de grandeza? ¿Habría hecho lo correcto?» Isabela rió amargamente. «Lo correcto, como cuando me dijiste que eligiera entre el flamenco y tú, como cuando me dijiste que mis sueños eran infantiles». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Carlos tenía las manos temblorosas, tratando de procesar no solo la pérdida de un hijo que nunca supo que existía,
sino la magnitud del dolor que había causado. Pero Isabela aún tenía una revelación más devastadora. «Hay más», dijo Isabela, y Carlos sintió que no podría soportar otra revelación. «Después de perder al bebé, tuve complicaciones. Los doctores tuvieron que hacer una histerectomía de emergencia». Carlos la miró sin comprender al principio, hasta que el significado completo de las palabras lo golpeó como un martillo. «Eso significa que nunca podré tener hijos», añadió Isabela con una voz que había aprendido a mantener firme cuando hablaba de tragedias. «Perdí la única oportunidad que tuve de ser madre, y perdí la posibilidad de serlo en el futuro». Carlos sintió que se ahogaba. El aire del café se había vuelto denso, irrespirable. Se levantó nuevamente, esta vez dirigiéndose hacia la salida, pero se detuvo antes de llegar a la puerta. «No puedes irte otra vez», dijo Isabela detrás de él. «No después de que te he contado esto». Carlos se giró lentamente. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, algo que Isabela nunca había visto en los 2 años que habían estado juntos. «¿Cómo puedes siquiera mirarme?», preguntó con voz quebrada. «¿Cómo puedes estar sentada aquí, hablando conmigo como si fuera un ser humano decente? Te quité todo, tu carrera, tu hijo, tu futuro». «No», respondió Isabela con firmeza. «Tú no me quitaste nada. Las decisiones que tomé después de que te fueras fueron mías. El estrés, la depresión, la pérdida del bebé, todo eso fue consecuencia de mis propias elecciones. Elecciones que hice necesarias por mi egoísmo». Isabela se levantó y caminó hacia él. Por primera vez en la noche, acortó la distancia física entre ellos. «Carlos, he tenido 5 años para procesar todo esto, 5 años para decidir si te odiaba o si te perdonaba. ¿Sabes qué decidí?». Carlos la miró a través de sus lágrimas, incapaz de hablar. «Decidí que odiarte sería darle más poder a nuestro pasado del que ya tenía. Decidí que llevarte en mi corazón como rencor sería peor que llevarte como un recuerdo de lo que pudo haber sido. No merezco tu perdón». «No se trata de lo que mereces», dijo Isabela, extendiendo su mano y tocando suavemente la mejilla húmeda de Carlos. «Se trata de lo que necesito para seguir viviendo». Lo que pasó después sorprendería a ambos. El contacto de la mano de Isabela en su rostro despertó en Carlos una avalancha de emociones que había mantenido enterradas durante años. Sin pensar, cubrió la mano de ella con la suya. «Isabela, si pudiera cambiar todo». «No puedes», lo interrumpió ella. «Pero puedes decidir qué hacer ahora». «¿Qué quieres decir?». Isabela retiró su mano suavemente, pero no se alejó. «Esta noche, cuando te vi entrar al restaurante con esos hombres de negocios, vestido como el exitoso empresario que siempre quisiste ser, sentí alivio. Alivio de saber que habías conseguido lo que buscabas, que tu decisión de dejarme había valido la pena, al menos para ti». Carlos negó con la cabeza vehementemente. «No valió la pena. Nada de esto ha valido la pena. ¿Estás seguro? ¿O solo lo dices porque me has vuelto a ver?». La pregunta era directa, honesta, y merecía una respuesta igual de honesta. Carlos se tomó varios minutos antes de responder, mirando por la ventana del café hacia las calles vacías de Madrid. «Durante estos 5 años, comenzó lentamente, he construido un imperio inmobiliario, he ganado más dinero del que soñé posible, me he codado con políticos, celebrities, empresarios internacionales, he estado en las portadas de revistas, he dado conferencias en universidades prestigiosas». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, «y todos los días, sin excepción, me he despertado con la sensación de que algo fundamental faltaba en mi vida. Al principio pensé que era ambición, que necesitaba el siguiente proyecto, el siguiente éxito, pero nunca era suficiente». Isabela lo escuchaba en silencio, permitiéndole procesar sus pensamientos. «Esta noche, en Casa Lucio, cuando estaba cerrando el negocio más importante de mi carrera, me sentí vacío, completamente vacío. Y entonces apareciste tú, y por primera vez en 5 años sentí algo real». «¿Qué sentiste?». «Dolor», respondió Carlos sin vacilar. «Pero era un dolor real, genuino. No la anestesia emocional en la que he estado viviendo». Isabela asintió lentamente. Entendía exactamente a qué se refería. «¿Y qué planes tienes ahora?», preguntó. «¿Regresar a tu vida de éxito y olvidar que esta conversación pasó?». «No lo sé», admitió Carlos. «Por primera vez en años, no tengo un plan,
no sé qué hacer. La propuesta de Isabela cambiaría el rumbo de ambas vidas. Isabela se sentó nuevamente e indicó a Carlos que hiciera lo mismo. Tengo una propuesta, dijo cuando ambos estuvieron cómodos. Te escucho. Durante estos 3 años, trabajando en Casa Lucio, he ahorrado dinero. No mucho, pero algo. También he estado tomando clases de administración de empresas los fines de semana. Carlos frunció el ceño intrigado. Siempre he querido abrir un tablao, continuó Isabela. No para bailar, sino para administrarlo. Un lugar donde los artistas jóvenes puedan desarrollarse sin las presiones comerciales que destruyen el arte genuino. Eso suena increíble. Tengo ahorros para cubrir tal vez el 20% de lo que necesitaría. He hecho todos los estudios de mercado, he identificado la ubicación perfecta, he diseñado el concepto completo. Carlos comenzaba a entender hacia dónde se dirigía la conversación. ¿Estás pidiendo que invierta en tu proyecto? No, respondió Isabela rápidamente. Te estoy proponiendo que seamos socios. La idea era tan inesperada que Carlos tardó varios segundos en procesarla. Socios, tu expertise en bienes raíces, tus contactos, tu capacidad de conseguir financiamiento, mi conocimiento del mundo del flamenco, mi visión artística, mi pasión por el proyecto. Carlos se inclinó hacia adelante, súbitamente interesado. ¿Has pensado en todos los detalles? Durante 3 años, todas las noches después del trabajo, Isabela abrió su bolso y sacó una carpeta delgada. Estudios de mercado, proyecciones financieras, análisis de competencia, plan de marketing. Carlos tomó la carpeta y comenzó a hojearla. Incluso con una revisión superficial, podía ver que Isabela había hecho un trabajo meticuloso. Las proyecciones eran realistas, el concepto era sólido, la ubicación que había elegido en el barrio de Malasaña era perfecta para el público objetivo. Esto es impresionante, murmuró mientras revisaba los documentos. ¿Te interesa? Carlos levantó la mirada de los papeles y se encontró con los ojos esperanzados de Isabela. ¿Podrías trabajar conmigo?, preguntó. ¿Después de todo lo que pasó? Podría intentarlo, respondió ella. Si tú puedes hacerlo, ¿y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Isabela tomó una respiración profunda. No lo sé, Carlos. Honestamente no lo sé. Tal vez podamos ser amigos, tal vez podamos ser socios exitosos, tal vez con el tiempo. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Tal vez con el tiempo que... Tal vez con el tiempo podamos encontrar una forma de estar juntos que funcione. Una forma que no requiera que ninguno de los dos sacrifique quien es realmente. La decisión que Carlos tomó esa madrugada cambiaría todo. Carlos cerró la carpeta y la colocó sobre la mesa. Hay algo que necesitas saber antes de que tome una decisión, dijo. Que, esta noche, antes de verte, había decidido mudarme a Tokio. Mis socios japoneses me ofrecieron dirigir toda su división inmobiliaria en Asia. Es una oportunidad increíble, el tipo de puesto que solo se presenta una vez en la vida. Isabela sintió una punzada familiar en el pecho. Era la misma sensación que había tenido 5 años atrás, cuando Carlos le habló por primera vez de mudarse a Madrid. Entiendo, murmuró. ¿Entiendes qué? Entiendo que tu carrera sigue siendo lo más importante. No, dijo Carlos firmemente. No entiendes. Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, mirando hacia las primeras luces del amanecer que comenzaban a iluminar Madrid. Durante 5 años he perseguido oportunidades como esta, continuó sin voltearse. Cada nuevo proyecto, cada nuevo contrato, cada nueva ciudad, siempre pensando que el siguiente paso me haría feliz, que el siguiente éxito llenaría el vacío. Se giró para mirar a Isabela. Esta noche me di cuenta de que he estado corriendo en la dirección equivocada. Isabela no respondió, esperando que él continuara. Voy a rechazar la oferta de Tokio, declaró Carlos. Voy a quedarme en Madrid. Y si me lo permites, me gustaría ser tu socio en el tablao. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Isabela, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de algo que había creído perdido para siempre, esperanza. ¿Estás seguro?, preguntó con voz temblorosa. Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Carlos regresó a la mesa y se sentó frente a ella. Pero necesito que sepas que esto no es un intento de recuperarte.
No es una estrategia para volver a estar juntos. Lo hago porque creo en ti, porque creo en el proyecto y porque por primera vez en años veo una oportunidad de hacer algo que realmente importe. Isabela se limpió las lágrimas y sonrió por primera vez esa noche. ¿Y si funciona?, preguntó. ¿Y si el tablao es un éxito? Entonces habremos creado algo hermoso juntos, y eso será suficiente para mí. Y si no funciona, entonces al menos habré intentado hacer lo correcto por una vez en mi vida. Isabela extendió su mano sobre la mesa. Carlos la miró durante un momento antes de tomarla. «Socios», dijo ella. «Socios», confirmó él. Se quedaron así durante varios minutos, tomados de la mano, procesando la enormidad de lo que acababan de decidir. 2 años después, Compás y Alma se había convertido en el tablao más respetado de Madrid. No el más grande ni el más comercial, sino el más auténtico. Los mejores artistas flamencos del país hacían cola para actuar allí, y los turistas más conocedores viajaban específicamente a Madrid para experimentar el flamenco en su forma más pura. Carlos había descubierto que construir algo con propósito era infinitamente más satisfactorio que construir solo para ganar dinero. Isabela había encontrado una nueva forma de servir al arte que amaba, incluso sin ser intérprete. En cuanto a ellos, habían desarrollado algo único, una asociación basada en respeto mutuo, confianza profesional y un cariño profundo que había evolucionado más allá de las categorías tradicionales. No eran novios, no eran solo amigos, eran algo nuevo, algo que habían construido desde cero. Algunas noches, cuando el último cliente se había ido y las luces del tablao se apagaban, se sentaban juntos en la barra y hablaban hasta el amanecer. Sobre el negocio, sobre el arte, sobre la vida, sobre el futuro. Y a veces, cuando la música todavía resonaba en el aire y Madrid dormía fuera de las ventanas, Carlos tomaba la mano de Isabela y se preguntaba si no habían encontrado algo mejor que el amor juvenil que habían perdido. Habían encontrado algo duradero, habían encontrado la manera de estar juntos sin perderse a sí mismos en el proceso, y en las noches más perfectas eso era más que suficiente. Así termina nuestra historia. Una historia sobre segundas oportunidades, sobre el crecimiento personal y sobre descubrir que a veces el mayor éxito no es conseguir lo que queremos, sino aprender a querer lo que necesitamos.